Ahora viene el preludio y fuga de Bach, que espero que disfruten mucho y muchas gracias por haber venido. El siguiente compositor que vamos a escuchar se llama Frédéric Mompou. Es un compositor catalán. Es muy conocido, pero para algunos de ustedes seguramente sea menos conocido. Pero si yo toco... Seguro que les suena esto, ¿no? Es la sintonía de la cadena SER. Bueno, la que era hasta hace unos años, ahora es un poco más moderna. Pues esto es una obra de Mompou. O sea, que hemos escuchado a Mompou mucho más de lo que nosotros pensábamos sin nosotros saberlo. Gracias a los que le pusieron esto, a los señores de la cadena SER. Gracias, señores de la cadena SER. Mompou, esta pieza que vamos a escuchar es un pequeño trocito, es un número de una pieza más grande que se llama Impresiones íntimas, que él compuso en sus años de juventud. Cuando estaba en edad de ser estudiante, Mompou se marchó a vivir a París
después de escuchar a un gran compositor que había estado de gira en Barcelona, él decidió que también quería dedicarse a la composición y entonces se marchó a París, que en aquel momento era el centro artístico más importante. Pero estas obras, aunque son de juventud, las publicó en Barcelona de vuelta, porque él pasó gran parte de su vida en España. Y al ser una obra temprana, una obra de juventud, no es exactamente el mismo estilo que vamos a escuchar de Mompou, que podemos escuchar en sus obras cuando él es un poco más mayor y avanzado, más en su vida y también en su búsqueda. Va a jugar mucho con las sonoridades muy abiertas, intentando escribir la menor cantidad de notas posible, pero que esas pocas notas, que esos pocos intervalos transmitan muchas emociones. Una emoción muy contenida, pero a la vez también muy simple. Espero que lo disfruten mucho y quería aprovechar para dar las gracias a la asociación que ha organizado el concierto y a su presidente, Viviana, que está por ahí, y gracias al Ayuntamiento por hacerlo posible. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias. Esta última pieza es una pieza de Manuel de Falla, es la siguiente que aparece en el programa. Por cierto, tampoco he dicho la fecha de nacimiento de Frédéric Mompou, que también falta en el programa. Nació en 1893 y murió en 1987, es decir, que él se considera un creador contemporáneo. Trabajó la mayor parte de su vida, toda su vida en el siglo XX. La obra que hemos escuchado de Falla es una obra también temprana de su juventud, cuando él empezaba a componer, empezaba a ser compositor, y Falla tuvo distintos momentos de popularidad a lo largo de su vida, pero curiosamente cuando se hizo más famoso fue en su etapa madura. Y entonces la pieza que voy a tocar ahora, que se llama Fantasía Bética, es una pieza que coincide con su momento de mayor popularidad y mayor fama, no solo en España, por supuesto, y en Europa, sino también en Estados Unidos, ya que fue el famoso pianista Arthur Rubinstein, un gran personaje y muy famoso en todo el mundo, el que le encargó esta obra. A Arthur Rubinstein le gustaba muchísimo la música española. Es uno de los pocos grandes pianistas en la historia que ha tocado toda la música española, Albéniz, Falla. Hay una frase que justamente cita él en un documental que le dijo Picasso a Ravel, diciéndole Picasso a Ravel que su España era más española que la propia suya. Es decir, algunos autores europeos, sin ser necesariamente españoles, supieron captar la esencia de la música española y la esencia sobre todo del flamenco, que es la música que resultaba más exótica en Europa en aquel momento, ¿no? Y resultaba una inspiración para muchos compositores. Ravel es lógicamente posterior al Albéniz, quiero decir, y a todos los grandes compositores románticos españoles, pero este pianista, Rubinstein, por supuesto, él vivía en Estados Unidos y decidió encargarle a Falla, que cada vez era más y más famoso, esta Fantasía Bética. Es una pieza considerada una de las piezas más difíciles y de mayor calado, digamos, en el repertorio de lo que se ha escrito para piano aquí, en este país, en España. Y es una pieza que, como su nombre indica, Fantasía Bética, pues va del sur. Vamos a escuchar muchas influencias de la música, sobre todo del barroco, del flamenco, quería decir, no sé qué estaba pensando. Influencia del flamenco y en muy diversas formas. Vamos a ver una utilización del teclado y de las capacidades del instrumento, pues, para recrear el cante de un cantaor, o los ritmos que se pueden hacer la gente bailando, y luego una sección intermedia que podemos muy sentida, muy especial, que nos recuerda también a esa otra parte de la música española, esa hondura, esa cosa tan sentimental y tan cercana a un sentimiento muy profundo. Y creo que eso es lo que tenía que decir sobre la obra Fantasía Bética. Es una obra que espero que disfruten. Tiene una estructura como si fuera de una sonata, es decir, que lo que escuchen al principio lo escucharán al final, un poco cambiado, y cuando ya lo escuchen la segunda vez, entonces ya sabrán que habrá terminado y ya podrán aplaudir todo lo que ustedes quieran. Muchas gracias.